el riesgo de perderla. O, si en palabras más sencillas, ¿cómo podemos perderla? Vámonos a 1 de Samuel capítulo 15. Primera de Samuel capítulo 15. Haciendo una pequeña remembranza para que nos conectemos, y para aquellos que no estuvieron el miércoles pasado, estudiamos sobre cómo Saúl fue ungido como rey y cómo los procesos que él pasó en el caminar del Espíritu Santo, ¿verdad? Para recibir esa unción, y aprendimos mucho, ¿verdad? Sobre todos los procesos que nosotros debemos de pasar para poder recibir esa unción. Pero una vez recibida, tenemos que entender de que tenemos que cuidar esa unción. Si gustan, mis niños, vayan para que reciban. Me gusta verlos ahí, porque ahorita que sus copas rebosen para que después les puedan dar al pueblo. Y la unción es derramada, pero luego sigue otro tema. Primero, tenés que despojarte de muchas cosas para que tu copa sea óptima para recibir la unción del Espíritu Santo. Pero después que la recibís, la tenés que administrar bien, la tenés que cuidar. Esta no tiene que menguar, sino que tiene que ir creciendo. Tenés que darle buen uso. Y sobre todo, tenés que seguir de la mano de Jehová en todo el caminar. Entonces hoy, a la luz de la palabra, basándonos en la historia del mismo Saúl, vamos a ver qué cosas hizo Saúl que provocaran de que la unción no le durara mucho tiempo. Así es que vamos a leer lo que dice la palabra en Saúl capítulo 15, versículo 1 en adelante. Después Samuel dijo a Saúl: Jehová me ungió a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Ahora pues está atento a las palabras de Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: yo castigaré lo que hizo Amalec a Israel al oponérsele en el camino cuando subía a Egipto. Ve pues y hiere a Amalec, destruye todo lo que tiene y no te apiades de él. Mata hombres, mujeres, niños y aún a los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Saúl pues convocó al pueblo, les pasó revista en Telai, 200,000 a pie y 10,000 hombres de Judá. Vinieron a Saúl a la ciudad de Amalec, puso emboscada en el valle, y dijo Saúl a los ceneos: idos, apartaos y salir de entre los de Amalec, para que no os destruyan juntamente con ellos, porque vosotros mostraste misericordia a los hijos de Israel cuando subían a Egipto, y se apartaron los ceneos dentro de los hijos de Amalec. Saúl derrotó a los amalecitas desde Ávila hasta llegar a Shur, que está al oriente de Egipto, y tomó vivo a Agab, rey de Amalec, pero a todo el pueblo mató a filo de espada. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agab y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable destruyeron. Vino palabra de Jehová a Samuel diciendo: me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Se apesadumbró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. Madrugó luego Samuel para ir a encontrar a Saúl por la mañana, y fue dado aviso a Samuel, diciendo: Saúl ha venido a Carmel, y he aquí se levantó un monumento. Y dio la vuelta y pasó adelante y descendió a Gilgal. Vino pues Samuel a Saúl, y Saúl le dijo: bendito seas tú de Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová. Y Samuel entonces dijo: ¿por qué balido de ovejas y bramido de vacas es este que yo oigo con mis oídos? Saúl respondió: de Amalec los han traído, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y las vacas para sacrificarla a Jehová tu Dios, pero lo demás lo destruimos.
Entonces dijo Samuel a Saúl: déjame declararte lo que Jehová me ha dicho esta noche. Y él respondió: dime. Dijo Samuel: aunque eras pequeño en tus propios ojos, no has sido hecho jefe de las tribus de Israel. Y ahora te ha ungido Dios por rey de Israel. Y Jehová te envió en misión y te dijo: ve, destruye a los pecadores de Amalec, hazle guerra hasta que los acabes. ¿Por qué pues no has oído la voz de Jehová, sino que vuelto al botín has hecho lo malo delante de los ojos de Jehová? Saúl respondió a Samuel: antes bien he obedecido la voz de Jehová y fui a la misión que Jehová me mostró. Y he traído a Agab, rey de Amalec, y he destruido a los amalecitas. Mas el pueblo tomó del botín ovejas y vacas, primicias del anatema, para ofrecer sacrificios a Jehová tu Dios en Gilgal. Samuel dijo: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuando tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. Entonces Saúl dijo a Samuel: yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras, porque temí al pueblo y consentí la voz de ellos. Perdona pues ahora mi pecado. Vuelve conmigo para que adore a Jehová. Y Samuel respondió a Saúl: no volveré contigo, porque desechaste la palabra de Jehová. Jehová te ha desechado para que no seas rey sobre Israel. Volviéndose Samuel para irse, él se asió de la punta de su mano y éste se raspó. Entonces Samuel le dijo: Jehová ha rasgado hoy de ti el reino de Israel y lo ha dado a tu prójimo tuyo, a un prójimo tuyo menor que tú. Además, el que es la gloria de Israel no mentirá ni se arrepentirá, porque no es hombre para que se arrepienta. Él le dijo: yo he pecado, pero te ruego que me honres delante de los ancianos de mi pueblo, delante de Israel, y vuelvas conmigo para que adore a Jehová tu Dios. Volvió Samuel tras Saúl y adoró a Saúl a Jehová. Después dijo Samuel: traedme a Agab, rey de Amalec. Y Agab vino a él alegremente, y dijo Agab: ciertamente ya pasó la amargura de la muerte. Y Samuel dijo: con tu espada dejó a las mujeres sin hijo, así tu madre será sin hijo entre las mujeres. Entonces Samuel cortó en pedazos a Agab delante de Jehová en Gilgal. Se fue luego Samuel a Ramá y salió y subió a su casa en Gabaa de Saúl. Y nunca después vio Samuel a Saúl en toda su vida. Y después lloraba a Saúl, y Jehová se arrepentía de haber puesto a Saúl por rey sobre Israel. En el 16:1 solo voy a resaltar dice: dijo Jehová a Samuel: ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y ven, y te enviaré a Ahisai de Belén, porque de sus hijos me será provisto rey. Amén. Qué triste, ¿verdad? ¿Recuerdan el miércoles pasado qué preciosa la experiencia que tuvo Saúl para ser ungido? Y tú y yo en el caminar con Cristo, cuando llegamos a ser ungidos de Jehová, cuando nuestras vasijas se rebosan de su aceite nuevo y fresco, cuando en su presencia encontramos la plenitud del gozo, el amor, el poder, y su presencia gloriosa nos cobija de una manera tan preciosa, entonces ese derramar de su espíritu, cuando se llega a perder, es una tristeza terrible del corazón. Cuando cometemos los errores, que ya los vamos a ir puntualizando y que la palabra nos enseña para que no cometamos nosotros, pero cuando esto llega a suceder, creo yo y me atrevo a decir que conocemos la muerte estando en vida, porque nuestro soplo de vida es el Espíritu Santo de Dios para poderla disfrutar acá en la tierra. Y cuando nuestra cuerpo, alma y espíritu no son morada de ese Espíritu de Dios tan precioso, entonces andamos como errantes en el mundo, sin dirección, sin sueño, sin meta, sin la guianza, sin la protección y sin la bendición de Dios. Y eso es terrible.
El ser desechado de la presencia de Dios es algo que no se lo deseo a nadie. Muchas veces nosotros nos apartamos del Señor y Él es paciente, misericordioso para con nosotros, pero llega un tiempo donde Dios dice: ya no quieres nada conmigo, tengo que apartarme de ti. Mi gracia y mi favor se tiene que apartar de ti. Mi unción tiene que soltarte porque no quieres hacer caso. Y esa sentencia es dura. Dice la palabra, vamos a destacar los errores que cometió Saúl para que nosotros no los cometamos y no perdamos la unción que hemos venido recibiendo. Saúl comete muchos pecados. Dice la historia que los amalecitas, desde el tiempo que Jehová sacó al pueblo de Israel de Egipto, Dios dio una profecía a Moisés y le habla de los amalecitas. Y dice en Éxodo 17:14, la palabra nos hace remembranza y nos dice que Jehová habla a Moisés y le dice: escribe esto para memoria en un libro. Di a Josué que raeré del todo la memoria de Amalek de debajo del cielo. Muchos años antes, Dios hizo una declaración sobre el pueblo de Amalek, porque Amalek era un pueblo nómada, idólatra, amantes de la brujería, de la hechicería, de los asesinatos, de toda aberración en contra de Jehová Dios. Y cuando los israelitas iban a salir hacia Egipto, Amalek se les opuso. Y Jehová profetizó. Y Jehová dijo: Amalek, por cuanto tú actuaste así en contra de mis niños, de mi pueblo, de Israel, yo te voy a derraer, así la palabra, ¿verdad?, de la faz de la tierra. Te voy a erradicar, te voy a exterminar, a ti y a toda tu generación. Mucho tiempo antes, Dios lo profetizó y escogió a Saúl para esa asignación. Ungió a Saúl para esa tarea. Lo puso por rey para darle la potestad, la autoridad de mover un ejército que se levantara contra el pueblo de Amalek y lo desarraigara, y así hiciese cumplir la palabra profética de Jehová Dios. Dígale al que está a su lado: tú y yo tenemos grandes responsabilidades asignadas por Dios. Semejante asignación tenía Saúl. Dígame usted, no por gusto fue ungido, no por gusto fue colocado en una posición de gobierno, pero cuando recibe su llamado, recibe su asignación, recibe su encomienda y es enviado, es ungido, es lleno de la autoridad, de los dones, del talento y de todo lo que necesitaba, simple y sencillamente para obedecer la voz de Jehová y hacer cumplir su promesa sobre la sentencia de Amalek. Tú y yo tenemos muchas asignaciones, pero la mayor de ellas es: ve y predica el evangelio a toda criatura. Amén. Arrebata las almas del infierno. Amén. Enséñales, discípulalos, bautízalos, envíalos. Amén. Tenemos asignación y fuimos ungidos para eso, para llevar la palabra. Fuimos ungidos para llevar sanidad al enfermo. Fuimos ungidos para dar palabra profética que Dios pone en nuestra boca al que la necesita. Fuimos ungidos para libertar al cautivo, para restaurar hogares, las ruinas que el enemigo ha destruido en los hogares. Esa es nuestra asignación. Y ay de nosotros si no la hacemos. Porque si en tu vecindario y en el mío Dios quiere restaurar un hogar y nos da a nosotros la asignación específica y no lo hacemos, aún siendo ungidos, escogidos y respaldados por el Señor, caemos en el primer pecado que cayó Samuel, que es la desobediencia. Y dice la palabra que Jehová en el versículo
En el versículo 1 del capítulo 15, dice que Samuel le recuerda a Saúl y le dice: mira, recordá que Jehová me mandó a ungirte porque vos tenés una asignación. Y la profecía en el 2 dice: yo castigaré lo que hizo Amalek a Israel al oponerse en el camino cuando subía a Egipto. ¿Y cuál fue la instrucción? Escuche la instrucción: ve pues y hiere a Amalek, destruye todo lo que tiene, no te apiades de él, mata a los hombres, mujeres, niños, aún a los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Las directrices están claras. Le habla a través del profeta. David es rey y es el jefe, comandante y jefe de todo el ejército de Israel. Nada lo detiene. Entonces viene Saúl y se va a la batalla. Pero cuando Saúl está en la batalla, comete varios errores. El primero de ellos, en el capítulo anterior, Samuel también le dice: espera 7 días, y a los 7 días yo vendré aquí como sacerdote y voy a ofrecer holocausto a Jehová para que Él nos respalde en esta batalla, nos dé su dirección y nos dé su compañía y nos dé la victoria. Primer error que comete Saúl. Se va con el ejército. Mira el otro ejército que viene potente. Espera. Cuando mira que el tiempo va pasando y mira que el ejército que iba con él se le están desertando, Saúl no tiene el liderazgo suficiente para mantener al ejército firme. Y entonces dice: no, ya no puedo esperar más a Samuel. Yo voy a ofrecer sacrificio a Jehová para que nos vaya bien en esta batalla. Y uno de los errores que comete Samuel es tomarse atribuciones que no le pertenecen. Nosotros debemos de ser cuidadosos en no tomarnos atribuciones que no nos pertenecen en el mundo espiritual. Si no somos llamados a guerra espiritual, no nos metamos a guerra espiritual. Si no somos llamados a interceder en guerra espiritual, no lo hagamos, porque puede traer consecuencias graves. Si usted mira que una situación, tal vez en su casa de oración, tal vez en su familia, se sale de sus manos, busque a los sacerdotes para que tomen control de la situación en base al consejo de Dios, que va a traer la sabiduría de Dios en base a la palabra. Pero usted no se tome la posición o el atributo del sacerdote. Mujeres, tenemos que aprender sujeción y no tomar atributos de sacerdote a menos que este sacerdote no lo esté ejerciendo. Y así sucesivamente. Entonces el primer error que comete Saúl fue no esperar a Samuel. Y cuando Samuel pasa lista, vamos a ver más adelante todo lo que Samuel le mira, todos los errores. Pero uno de ellos fue que Samuel le dice: locamente has hecho. Y me llama la atención la palabra que usa la Biblia: locamente has hecho. O sea, ¿qué locura hiciste? Actuaste como loco. ¿A qué hora se te ocurrió, hermanito, por Dios? Eso trae consecuencias graves. Graves, graves, graves. Y lo triste que no solo para tu vida, sino para un pueblo entero. Aleluya. Dice la palabra que Saúl desobedece totalmente las instrucciones que le fue dada por parte de Jehová a través del profeta Samuel. Y eso trajo un fracaso. Tal vez no para la batalla, pero sí para las maldiciones que heredó, y sobre todo el tema que estamos enfocándonos sobre su llamado, su propósito y su asignación. Y dice la palabra en el versículo 2, el 15:2:
Así ha dicho Jehová: yo castigaré lo que hizo Amalec a Israel al oponerse en el camino cuando subía a Egipto. Samuel salió a la batalla y fue contra Amalec, pero tuvo misericordia de Amalec cuando en el 3 el Señor le dijo: no te apiades de él. Eso es desobediencia. Y el primer pecado que nosotros cometemos después de ser ungidos y que el enemigo nos va a tentar y nos va a persuadir es a desobedecer a la palabra de Jehová. Por tanto, tenemos que aprender a ser obedientes a la palabra del Señor. Otro error que comete Saúl es desatender la voz de Dios. Dios le da las instrucciones que tenía que desarraigar todo, pero Saúl se justifica y dice: los que están en su entorno, cuando logran aprisionar al rey, cuando logran matar a todos los de Amalec y miran el ganado, miran lo anatema, miran las riquezas de ese pueblo, y empieza Saúl a recibir consejo y le dicen: no destruyamos esto, llevémoslo con nosotros. Oiga, cuando nosotros dejamos de escuchar la voz de Dios, voces extrañas que traen consejos inapropiados comienzan a influir en nuestra vida y nos apartan de la dirección sacerdotal que Dios nos ha mandado, y nos apartan de la unción que Dios ha derramado, y nos apartan de la asignación que Dios nos ha mandado, y nos apartan de nuestro llamado, y la unción se va acabando. Saúl obedece al consejo. Oigan, el que había recibido las instrucciones era Saúl, no el pueblo. Fue Saúl, no el ejército. Saúl hubiese dicho: no, porque Jehová me mandó a no tener piedad y desarraigar de la faz de la tierra aún a los niños que maman, porque cosa anatema hay en este pueblo, y Dios lo manda a hacer por amor. Porque si ese pueblo seguía activo, iba a contaminar al entorno, incluyendo todas las tribus de Israel. El mal iba a ser más grande. Por tanto, Dios, cuando corta lo anatema, lo corta de raíz. No deja ni el rastro de lo que estuvo allí. Pero Saúl no tenía esa convicción, no tenía ese carácter desarrollado. Y muchas veces el mundo con esas voces extrañas nos vuelven a engañar, y venimos a volver a querer recibir lo anatema del mundo, el vocabulario del mundo, la música del mundo, los pecados del mundo, el engaño del mundo, que es lo anatema que Dios aborrece y que nos ha dicho: no tengas piedad de ese pecado, desarraigarlo de una vez por todas de tu vida, porque no permitirá que cumplas tu llamado. Y mire, un llamado se puede perder. Se puede perder. Un propósito se puede perder cuando somos desobedientes, cuando dejamos de escuchar la voz de Jehová. Es lamentable cómo los cristianos coquetean con el mundo. Cómo un cristiano puede venir aquí a adorar a Dios y escribir vascosidades en su Facebook, darle like a un montón de páginas en el Facebook que no edifican, reírse de chistes vulgares del Facebook. Por Dios, eso es igual a lo que estaba haciendo Saúl. Saúl estaba abrazando lo anatema, y desde ahí a su corazón se corrompió, porque dejó de escuchar la voz de Dios, porque no siguió la dirección del Señor. Si el Señor te dice, mire, es triste, y yo me lamento cuando lo logro ver a personas que llevan años de ser cristianos, que estoy más que segura que han escuchado prédicas de que las novelas no edifican, que las películas de comedias con escenas vulgares no edifican, y ahí uno llega incluso como visita pastoral y ahí están frente al tele, no les da ni vergüenza ni lo apagan. Digo yo, entonces no han entendido, porque si por lo menos algo de vergüenza tuvieran y entendieran la palabra, lo apagaran. Pero por eso dice la Biblia: escuchando no oyen y viendo no quieren ver.
y recibiendo la palabra no quieren obedecer. Abrazan lo anatema y rechazan el consejo, la dirección, la unción, el llamado y el propósito divino. Miren, a Saúl le duró 2 añitos nada más su reino. 2 añitos. De nosotros depende el tiempo de que estemos en la presencia del Señor a medida que guardemos esa unción. Y viene Saúl y primero se lleva ahí preso al rey Agag, que es el rey de Amalek. Se lo lleva a Israel y se llevan las vacas y se llevan las riquezas y el ganado que vieron más fuerte y se lo llevan a Israel. Cuando Samuel llega y avergüenza a Samuel, le dice primeramente lo regaña porque ofreció el holocausto. Y luego le dice, ajá, Saúl, peleaste la batalla, venciste a Amalek. Así, yo he obedecido la voz de Jehová y tuvimos la victoria contra el pueblo de Amalek. Sabe, después de la desobediencia y después de escuchar la voz del Señor, viene otro espíritu inmundo que da a vida otro pecado, que es el pecado del autoengaño. Saúl creía que todo lo había hecho bien cuando todo estaba mal hecho desde un inicio. Y muchas veces en nuestra vida cristiana nos autoengañamos, creyendo que por asistir a la iglesia y que estamos en la membresía de una congregación, que tenemos el carnet y que nos dicen, hermano, Dios le bendiga, creemos estar bien cuando hay áreas en nuestra vida que no lo están. Y eso corre un gran riesgo, que es llegar a perder la unción que tanto cuesta adquirir en la presencia de Jehová. No es posible de que alguien predique muy bonito y que por la noche esté en pleito con su familia. No es posible tener una doble vida en Cristo. Y Saúl ya había quedado, ya estaba entrando en ese autoengaño. Sí, le dice, hice todo lo que Jehová me mandó. Y Saúl no lo reconocía. En el versículo 9 dice, Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y en lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, de todos los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable destruyeron. Y vino palabra de Jehová a Samuel diciendo, me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Y se apesadumbró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. Dice que Jehová le dice a Samuel qué era lo que Saúl había hecho. Y Saúl pasó intercediendo por Samuel toda aquella noche. Y muchas veces Jehová despierta intercesores por el alma de aquel que ha fallado y da oportunidad de arrepentimiento y le envía al profeta para exhortarlo y que se arrepienta de sus malos caminos. Pero ahí hay 2 opciones: la opción de Saúl y la opción de David. Ambos reyes pecaron, pero fue el profeta Samuel a Saúl, lo exhortó. Y Saúl dijo, pero ¿de qué error me hablas? Va cayendo en otro error, que es culpar a otro de tus propios errores. Y dice, vos decís por los terneros, por los carneros, por las ovejas, por las vacas que están allí, por el rey que lo tengo durmiendo aquí en el palacio. Por eso me hablas. ¿Por qué? Porque Samuel lo confronta y le dice, Samuel, destruiste todo lo que Dios te mandó en Amalek. Sí, todo lo destruí. Y en eso suenan y braman las vacas. El pecado, la mentira tiene patitas cortas. Y dice ahí en la palabra, y quéjese. Vea, si no yo se lo cuento como chile, pero vea, en el 14 dice, Samuel entonces dijo, pues qué balido de ovejas y bramido de vacas es este que yo oigo con mis oídos. Les, ¿cómo que destruiste todo y qué hacen esas vacas aquí? ¿No son de Amalek acaso? Sí, le dice Samuel, es que mira, ya cuando estuvimos en el punto, el pueblo dijo,
Guárdenle la vida al rey y todas las mejores vacas llevémoslas. Oye, Saúl, ¿pero qué te orientó Jehová? Que destruyeras todo. Oye, Saúl, que no era vos el rey, el asignado, el comandante y jefe de este ejército. ¿Por qué has dejado que el ejército influya en ti y tú no obedeces la voz de Jehová? ¿Por qué diste lugar a la manipulación de tu entorno y no tuviste carácter y convicción para mantenerte firme en tu asignación? Vamos a rendir cuentas, pueblo. Es que mi familia dice que mucho estoy yendo a la iglesia, que si me llevo la sábana ya. Tráigasela, que hay colchoneta. Mira, hija, pero es que ahí vengo, mira, porque es que me toca hoy la limpieza. Y que no hay más personas que hagan la limpieza, solo usted, solo usted. Son persuasiones que te pongo como ejemplo, ¿verdad? Cualquier parecida a la realidad es pura casualidad. Y te pongo ejemplos sencillos, porque hay oposiciones más fuertes. Hay matrimonios que hasta dicen, si vos me vas a la iglesia, le dice el marido, me voy de la casa. Bye, bye, que te vaya bien, papito. Mi marido es mi hacedor, Jehová de los ejércitos es su nombre. Levántese como sacerdote y yo me sujeto a su autoridad. Cuando usted sea un buen sacerdote, usted va a manejar el carro y los dos vamos a ir a la iglesia con toda nuestra familia. Pero mientras esta Débora esté en su posición, cuando hay carácter, cuando hay fe, cuando hay convicción en lo que has creído, los comentarios del entorno no te mueven. Y yo sé que aquí hay mucha gente que está bien arraizada a la palabra del Señor, está firme y dice, venga lo que venga, mi fe es inconmovible, mi fe está en Jehová, quien me escogió. Y yo sé que cosas grandes vienen para mi vida. Y no dejaré que las persuasiones del mundo me lleven a lo anatema. Ese fue otro engaño. Ese fue otro pecado de Saúl. La desobediencia. El dejar de escuchar la voz de Jehová y escuchan voces extrañas. El autoengaño. Que es que crees que estás bien y vos mismo estás mal. El culpar a otros por tus errores. Eso es un acto de cobardía y de falta de carácter y de falta de humildad. Entonces vean cómo se estaba alimentando. Realmente el corazón de Saúl no era un corazón aceptable delante del Señor. En el versículo 12 del mismo 15 dice, madrugó luego Samuel para ir a encontrar a Saúl por la mañana. Y fue dado aviso a Samuel diciendo, Saúl ha venido a Carmel. Y he aquí, le dijeron, se levantó un monumento y dio la vuelta. Y pasó adelante y descendió a Gilgal. ¡Wow! ¿Cuál fue el siguiente pecado que cometió Saúl? Empezó la vanagloria, la altivez de corazón, el ego, hasta idolatrarse a sí mismo. Su primera batallita el muchachito. Y andaba con fotos de Facebook. Mucho cuidado con la farándula, mis amados. Tiemblo en la presencia del Señor con cada crecimiento de la iglesia, porque la farándula, ay, 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 ay. En el altar predicando poderosa palabra. Líbrenos el Señor de eso. Ministro de alabanza, músico del mejor ministerio de alabanza a nivel nacional. Estás levantando estatuas en tu propio nombre. Cuidado. Tenemos que rendir nuestro carácter. Una cosa es que digas, lo publiques porque la palabra fue de bendición para muchos, y lo publiques y en la redacción diga, alabado sea el nombre del Señor, a Él sea la gloria por la palabra que nos ministró en este evento. Y otra es que diga, semejante mensaje, el apóstol fulano de tal. Y la foto del profeta, del apóstol, del pastor, del evangelista. Mucho cuidado con eso.
En la primera batallita Saúl fracasó, porque fue tanta la emoción el hombre que hasta una estatua levantó. Y Samuel se lo hace ver, y Samuel lo exhorta. Samuel lo exhorta porque no escuchó la voz de Jehová. Samuel lo exhorta porque no tuvo carácter ni convicción. Miren el versículo 22 le dice, cuando ya Samuel se justifica de que por hacerle caso a los otros está ese ganado allí. Le dice Samuel en el 22, se complace Jehová tanto en los holocaustos y las víctimas como en que se obedezca la palabra de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y prestar atención mejor que la grosura de carnero. La justificación de Saúl no valió. Qué terrible todavía. En el 21 dice, mas el pueblo tomó el botín, dice Saúl, oveja, vaca y las primicias del anatema, todavía él mismo lo llama anatema, para ofrecer sacrificio a Jehová tu Dios en Gilgal. ¡Qué ceguera! ¡Qué ceguera! Eso es como que usted se haya ido al tragamoneda, se ganó un premio y diga, con esto voy a ofrendar hoy en la iglesia. Así hizo el hombre. Es como que usted vaya diciendo llamarse cristiano, venda drogas y de la ganancia de la droga traiga su diezmo. ¡Ay, ay, ay! Mire, desde hace tiempo el Señor nos ha mandado a santificar las ofrendas del alfolí, y tal vez no es porque usted lo traiga con una mala intención, sino que el dinero anda de mano en mano y que sabemos de dónde viene. Así que santifíquelo también antes de empezarlo a usar en su casa, porque usted no sabe si ese dinero se anduvo por algún prostíbulo, en algún tragamoneda, en algún antro de mala muerte. No sabe si fue producto de un robo, de una balanza injusta, de un fraude. No lo sabemos. Anda de mano en mano. Así que en cuanto usted lo reciba, santifíquelo, límpielo y después lo trae al alfolí. Vea, eso hizo el famoso Saúl. Tremendo los pecados, ¿verdad? Ahora, nosotros también traemos ofrenda al altar. Nuestra adoración es una ofrenda, nuestra alabanza es una ofrenda, nuestra vida misma es una ofrenda al Señor. Y cuando esta vida, cuando nuestras actitudes no están en la forma correcta del Señor, entonces traemos ofrenda anatema al altar. Y eso nos da gran riesgo de perder la unción del Señor. ¿Por qué? Porque ya no echamos de ver que estamos pecando, ya no echamos de ver que estamos en doble vida, ya no estamos echando de ver de que nos hemos salido de la voz, del conocimiento de la palabra, de la voz, de la dirección de Jehová. Y se nos vuelve tanta costumbre. Y es por eso que hay muchas iglesias legalistas y con espíritus de religiosidad, que viven criticando, machacándose a un hermano contra el otro y lo ven de lo más normal. Viven murmurando del pastor y ya ni cosquilla les hacen en su estómago. Y eso es menos grave. Hay quienes usan el altar, están en doble vida y están ministrando al pueblo. Se pierde el temor a Jehová, se pierde la intimidad con Jehová. Y mire que al cierre del versículo 12, cuando Saúl le dice, sí, lo trajimos para ofrecer ofrenda a tu Dios. ¡Wow! Perdió la identidad de hijo de Dios. Vengo a tu iglesia. ¿No venís a la casa de tu padre a adorarle? Mire, el pecado te hace perder la identidad de hijo de Dios. Y ya no le adorás en espíritu y en verdad. Ya no le servís con temor y temblor. Ya no abrazás su palabra en obediencia. Y son descuidos que pueden llevarnos al fracaso ministerial. Saúl tuvo falta de carácter, falta de convicción. Entró a la avaricia, la ambición, la altivez de corazón. Empezó a perder la identidad de hijo de Dios. Totalmente se olvidó del temor y la obediencia al Dios Padre. Y Jehová habla a Samuel y le dice, me da pesar
La palabra exacta que el Señor usó está en el 15:11, que dice: me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. La palabra de Dios nos enseña y nos dice: el que conmigo no es, contra mí es. El que conmigo no recoge, desparrama. Y así nos habla Jesús. O estás conmigo o no estás conmigo. Definite. Pero a mí no me engañas. Te engañas solo. Y cuando vos no atendés estas palabras, la unción que yo he derramado sobre tu vida se puede perder. Tu llamado no puede ser cumplido mientras dures en la tierra. Y tu propósito será abortado si tú no cuidas lo que yo he depositado en ti. Todas estas cosas que hemos mencionado hoy, no debemos de hacerlas. Después de Saúl, o en el momento que Saúl estaba así, dice la palabra que Samuel oraba y lloraba a Saúl, intercedía por Saúl. Muchas veces muchos hijos espirituales que por una u otra razón se van de casa y de repente te das cuenta que el mundo los envolvió. El pastor asignado para esa ovejita llora esa alma. Y llora cuando un alma no se está portando bien. Y te sentís impotente cuando una ovejita, que vos podés ver el potencial y el llamado que Dios ha puesto en su vida, él no lo logra asimilar. No se deja aplicar la vara. No se deja aplicar el cayado que lo va a direccionar a su llamamiento. Y se rebela contra el pastorado. Y dice la palabra en el versículo 23: porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos o idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. Y en el versículo 35 dice: Jehová se arrepentía de haber puesto a Saúl por rey sobre Israel. Y en el 16, 1 y 2 dice: y dijo Jehová a Samuel: ¿hasta cuándo llorarás a Saúl diciéndolo yo desechado para que no, habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel? Llega un momento donde Jehová habla al corazón pastoral y le dice: deja esa ovejita, porque ella quiere irse. Y el pastor llora, y al pastor le duele. Y llega un momento que Jehová le dice: no llores más, porque esa ovejita ha desechado mi voz, ha desechado la autoridad que puse sobre él. Y como pecado de adivinación o de brujería y de hechicería es la rebelión y la obstinación. Y si no quiere dejarse guiar con el resto del rebaño, déjalo que se vaya. Y eso es duro, porque no te desecha el pastor, lo desecha Jehová. Y Jehová habla al pastor y le dice: ya, déjalo, entregalo en mis manos de amor, y cuando el hijo pródigo quiera volver, yo lo recibiré. Pero ahorita él quiere escribir la propia historia de su libro. Déjalo a ver cómo le va, porque en ese rumbo que va a estar fuera de mi cobertura y de la protección de mi espíritu, va a recibir su proceso. Cuando nosotros descuidamos todas estas áreas de nuestras vidas, entonces la unción mengua, el llamado se va desvirtuando, el propósito se va estancando, y de repente el corazón se va hiriendo, la mente se va llenando de cosas incorrectas, de pensamientos: que nadie me quiere, que me desechan, que en la iglesia me miran mal. De repente el corazón se ofende de todo. De repente el prejuicio se hace común en tu vida y pones palabras en las personas que nunca han dicho. Creas pensamientos en tu mente y vos mismo te creas historias y vos mismo te las crees. Historias de rechazo congregacional,
donde sentí que poco a poco te están sacando, pero el que se está saliendo poco a poco sos vos. Y lo más triste, no solo está saliendo de un local, está saliendo de tu llamado, de tu asignación y del propósito divino de Dios. Estás exponiendo tu vasija a que el aceite mengue y la unción es quitada. Con todo esto, Jehová probó el corazón de Saúl. Y el corazón de Saúl no dio la talla que Dios necesitaba. Cuando Jehová le dice a Samuel, levántate y deja de llorar a Saúl porque yo lo he desechado debido a sus propias actitudes. Y tú levántate, alista un cuerno y llénalo de aceite porque voy a ungir a otro por rey. Porque el corazón de Saúl no es conforme a mi corazón. Pero yo voy a levantar a un hombre que sí es conforme a mi corazón. No por perfecto, porque también sé que me fallará, de haber dicho Jehová. Va a cometer adulterio, asesinato. Pero ese hombre, cuando yo mande al profeta a decirle lo que ha hecho, ese hombre se va a meter en ayuno, en oración, en clamor, se va a arrepentir de su pecado, me escribirá salmos y salmos de arrepentimiento y se derretirá en mi presencia. Y ese es el corazón que yo quiero. Un corazón que acepte su error y se deje moldear. Ese es un corazón que es aprobado por Jehová. Y dice la palabra que aún su hijo aprendió obediencia aquí en la tierra. ¿Cuánto más nosotros? Su hijo se pudo revelar y decir, yo no muero en la cruz por todos estos que hablan blasfemias en tu nombre, en contra de ti, Padre. Yo no voy a sufrir toda esa tortura por estos que predicándoles no se arrepienten. Yo no voy a sanar un montón de enfermos que en cuanto son sanos se van al bar a beber. Los sanaste cirrosis y va para el bar. ¿Me explico? Jesús no pensó así. Él aprendió obediencia porque sabía que había venido con un propósito. Jesús, dice Isaías 61, que vino ungido de Jehová. Su copa rebosaba de la unción del Santo de Israel. Rebosaba para obrar en milagros, sanidades, prodigio, evangelización, para enseñar discípulos. Yo me maravillo el solo hecho de pensar en 3 años Jesucristo discipuló muy excelentemente a 70. 3 años de ministerio a 70, pero bien discipuladitos. ¿Por qué lo digo? Porque si no, tú y yo, que sumamos las estadísticas de miles de millones de cristianos, no hubiéramos conocido la palabra. Bien entrenados los dejó. Cristo cumplió su asignación en la tierra a cabalidad y lo dejó como modelo a seguir. Y aún nos reta y nos dice, cosas mayores a las que yo hice ustedes harán en mi nombre, porque yo iré al Padre y tendrán a su favor al Espíritu Santo, que los va a guiar a toda verdad. Los locos de mis dones, de mis talentos, de los frutos de mi espíritu, de mi armadura, la palabra que es la luz que va a guiar su camino. Y si no se apartan de ella, todo les va a salir bien. ¿Cuál es la obstinación de salirse del orientado? ¿Cuál es la rebelión contra la autoridad? ¿Cuál es la desobediencia a la voz de Jehová? No entiendes que el mal te lo haces a ti mismo. Y si nosotros a través de lo que hoy aprendimos tenemos cuidado de esto, de no cometerlo, entonces la unción del Señor no solo permanecerá en nosotros, sino que rebosará, sino que en los siguientes procesos nuestra vasija se va a ensanchar, nuestro odre se va a ensanchar para recibir más y más y más y más de Él, sin límites, porque Él no tiene límite. Quien le pone los límites somos nosotros. Quienes delimitamos la cantidad de unción que es derramada sobre nuestra vida somos nosotros con nuestras actitudes. Yo en esta hora te invito a que reflexiones en esta palabra. Y si hay algún área en tu vida que puede arriesgar tu llamado, que puede arriesgar la unción que ya recibiste, por favor, desarráigalo anatema de una vez por todas en tu vida. No sé qué será lo anatema en tu vida,
una mala amistad, un mal hábito, una mala costumbre, un pecado oculto, un pecado no tan oculto pero que no lo quiere soltar. Tengan cuidado con las redes sociales, por el amor de Dios. Ahorita que se abrió la página de la iglesia, me mandan un montón de solicitudes de amistad. Pero duele mi corazón cuando veo que personas cristianas tienen unas cosas en su Facebook que yo digo, ¿es cristiano o qué? Por el amor de Dios, seamos muy cuidadosos. Somos carta leída. Mujeres de Dios, lo he dicho y lo seguiré diciendo, cuidemos nuestro vestuario como hijas de Dios. Ya no se distingue en el mundo quién es y quién no es cristiano. El hecho que se te permita el pantalón, no porque queremos, no porque estamos claros de la doctrina, pero no vas a andar vestido de una forma provocativa ni exhibicionista, porque tu cuerpo es templo del Espíritu Santo de Dios. Sea falda, sea pantalón, si es ceñido, si es transparente, si es corto, es inapropiado. Como que me pongo un vestido flojo, largo, hasta el ojo del pie, pero el gran escote aquí lo mismo es. ¿Ah? Cuidemos cada área de nuestra vida. No le des al enemigo tregua. No le des opción de levantarse contra ti. Póngase en pie, vamos a orar. Solo súbale un poquito a esa misma, por favor. ¿Qué le parece si oramos y le damos gracias al Señor por la unción que ha puesto en nuestras vidas primeramente? Comienza a orar con Él y darle gracias a Dios por su palabra. Yo te alabo, mi Señor, porque siempre la palabra que das para esta casa es una palabra que nos mantiene en esa exhortación de amor, de obediencia a tu palabra, en esa exhortación en el cual nos alinea a buscar la santidad para tener ese encuentro glorioso contigo. Yo te alabo, te glorifico y te doy toda gloria y honra a ti, porque eres tú quien habla a tu pueblo, eres tú quien lo merece, mi Señor. Gracias. Gracias por la unción que has depositado en el pueblo. Gracias, Padre, por cada escogido tuyo. Gracias, Señor, por cada uno de tus hijos que ha sido llamado, Señor, a ser un ungido tuyo y predicar tu evangelio, a ser un discípulo tuyo, Señor. Yo te pido, Padre, que a la luz de esta palabra cuidemos esa unción que ha puesto en nosotros, y esos errores que cometió Saúl, Señor, nosotros evitemos cometerlos, Padre. Ayúdanos a mantener nuestros oídos afinados a tu palabra, a mantener nuestro corazón en obediencia a tus mandatos. Ayúdanos, Señor, a no abrazar lo anatema del pecado del mundo, a no abrazar lo anatema del viejo hombre. Ayúdanos, Señor, a no encubrir nuestros pecados, a no mentir delante de tu presencia como si olvidásemos que tú eres omnipresente. Ayúdanos, mi amado, a no caer en vanagloria ni en altivez de corazón, y que cuando vayamos subiendo de nivel espiritual, nuestro corazón se mantenga humilde y esa altivez de corazón no tome terreno en nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, a no perder la identidad de hijos de Dios, siempre reconocerte como nuestro Dios, como nuestro Padre, como nuestro Maestro, a honrarte y obedecerte con temor y temblor. Ayúdanos, Señor, a no ser fluctuantes en nuestro carácter y tener la convicción de lo que hemos creído en el Evangelio de tu palabra. Ayúdanos, Señor, a no escuchar voces extrañas, a no dejarnos persuadir
por el mal consejo y la persuasión. Ayúdanos a conversar, a conservar esa unción preciosa que en la enseñanza anterior nos diste la revelación de cómo se consigue. Levanta tus manos y declara: yo soy un ungido de Jehová y yo cuidaré este tesoro. Yo cuidaré esta unción. Atenderé mi llamado. Cumpliré mi asignación. El propósito de Dios para mi vida es un propósito divino. Y yo daré todo de mí para que ese propósito se cumpla. Por lo que de mí dependa, yo cumpliré ese llamado para mi vida. Renueva tu compromiso con el Rey. Renueva tu compromiso. Y dile la Mahaya de Bajá. Y dile: ayúdame a cuidar esta unción. Con mi alabanza, Señor. Yo te digo, hoy sucederá. Oh, declaro, lo creo. Sucederá que en los postreros días sobre esta iglesia será derramada una unción nueva y fresca que ascenderá al pueblo a nuevos niveles espirituales. Y yo sé que tú lo crees. Solo conserva lo que tienes. Que ninguno robe tu corona. Que ninguno robe tu corona. Cuida tus vestiduras. Mantén tu vasija llena. Esa comunión con el Padre siempre sea ferviente. El Espíritu de Dios te mantenga en su luz y su aceite nuevo y fresco llene tu vasija. ¿Cuántos lo pueden creer? De rodillas lo declaramos, Señor. Yo declaro sobre tu vida que esa unción nueva y fresca viene sobre ti. Y que ahora que llevas el conocimiento de la palabra, de aquello que puede robar la unción, el llamado y el propósito divino, tú vas a cuidar tu caminar con Cristo. Cuidarás tu caminar con Cristo. Y hoy creemos que algo está llenando tu vacío. Ahí donde están, recibe. Recibe esa fuerza. Recibe esa unción. Recibe ese dominio propio. Recibe ese temor. Recibe esa obediencia a su palabra. Recíbela. Recíbela. Recíbela, que ahí está. Abrázala. Guárdala en tu corazón. Atesórala. Atesóralo. Sucederá. Sucederá. Sé que algo sucederá. 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 Sé que algo sucederá sobre tu llamado. Yo lo creo. Yo lo creo. Y yo creo que estoy ungido. Yo lo creo. Yo creo que Dios cumplirá su propósito. No importa el problema. Yo lo creo, Señor. Yo lo creo. Que tú cumplirás. Yo lo creo. No importa yo la lo creo, mi Señor. Que no importa el diagnóstico. Yo lo creo. Yo lo creo. Yo lo creo. Yo lo creo. Lo creemos, mi Señor. Yo lo creo. Lo creemos, No importa lo que esté pasando. Esta iglesia te cree, Señor. Yo lo creo. Vamos a nuevos niveles de Yo fe. lo creo. Vamos a Yo pasos lo creo. agigantados. Yo lo Vamos creo. siendo ungidos, Yo lo Padre. creo. Yo La lo unción creo. profética de Dios venga sobre este Yo lugar. creo. La unción Yo creo. profética sobre Yo el lo remanente de los últimos tiempos sea activada sobre esta casa de oración. Yo lo creo. Envuélvete en la unción de los profetas. Yo lo creo. Y Dios cumplirá tu llamado. Gracias, Señor. Sucederá. Sucederá. Sé que algo sucederá. Eso es de repente del Señor. Eso va a suceder.
Eso provoca tus rodillas. Eso provoca tu clamor. Eso provoca tu petición. Eso provoca la oración. Eso provoca la humillación. Algo sucederá. Sucederá. Dale palmas al Cordero Gracias, Señor. y activa su palabra.